Mario, estoy súper feliz de tenerlo por aquí. La verdad es que es súper emocionante para mí todo el camino que hemos vivido junto a Efra, junto a Mariana, junto a ustedes. Y la idea hoy es que podamos compartir un poquito de toda esa experiencia, de todos estos años, ya podemos Sí, decir. La idea es conocer un poco, así que, ¿qué le parece si empezamos como poniendo en contexto quién es usted, quiénes son sus hijos? Y bueno, claro. platíquenos. Bien, Sarita, pues Mario Enríquez, papá de Marianita y de Efra, de mis 2 retoñitos mellizos de 5 años, que pues desde el inicio nos comenzaron a marcar de una manera bien bonita, pues, porque me nacieron justamente para mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, desde ahí me nacieron de regalo. ¿Cómo así? O sea, espérese, o sea, que hace poquito también era su cumpleaños. Ya, que ellos, ajá. ¡Felicidades! Yo no sabía eso. Sí. Okey, okey. Entonces, desde ahí sabía que algo especial se venía, ¿no? Algo muy alegre, obviamente solo por desde ser mis hijos, desde ahí, ¿verdad? Y mucho más de, pues sí, de nacer el día de mi cumpleaños, algo maravilloso. Pues Marianita fue la que nació primero, luego nace Efra, pues, segunditos después, ¿no? Por supuesto. Pues un momento muy alegre. Efra comenzó desde bebé todo como un todo bebé, ¿sí? Comiendo, durmiendo, llorando. Y con el paso del tiempo, pues, ya llega a estimulación temprana, en el POD, ¿verdad? Allá, donde están ubicados, creo, todavía en San Benito. Y, pues, ahí nos dan, pues, el primer comentario, sugerencia, ¿no? De: "Miren, realmente para la edad que tiene Efra, ya debería decir más palabras, ¿verdad? De expresarse más". Y, bueno, nos llama la atención por ese comentario. Y muy interesante porque, pues, decimos: "Mm, okey, con la mamá, ¿verdad? Con Yasmín, algo sucede, pongámosle atención". Y, pues, para felicidad nuestra y gracias a Dios, pues, nos topamos con usted, que estaba ahí en el pod, dando clases de música, Sarita, si la memoria no me falla, Sí, ¿sí? era la profe de música. Va. ¿Y hace cuánto, Sarita? 3 3 años, años, ¿verdad? Sí, 3 3 años años. ya. De esos 3 años, pues, un camino maravilloso. Obviamente, al inicio, pues, los prejuicios que rodean, ¿no?, al tema del autismo, del trastorno de déficit de atención hiperactivo, uno se asusta. Uno dice: "Mi hijo está enfermo", y es bien cruel, pues, porque la sociedad también a uno le dice: "Tu hijo no es normal". Realmente es muy cruel ese tipo de comentarios, Sí. porque no dejan de ser niños funcionales. Al contrario, muestran habilidades, destrezas, capacidades de una manera impresionante. Perdón si me emociono, pero veo a mi niño. Ay, perdón, Sarita. No Cuando pasa nada. Usted cuando sabe empieza que aquí es un espacio seguro siempre. sí, cuando empieza con usted, y veíamos un video hace un par de días atrás, que creo que usted nos compartía, que Efra solo decía: "Aquí", que fue la primera palabra que él intencionalmente aprendió, y con su dedito indicaba un librito, y era todo lo que decía: "Aquí, aquí, aquí, aquí". Entonces, uno se llena de temores, se llena de dudas, preocupa, y mucho, particularmente me sucedió. Y mi niño estando en el pod, pues, voy a traer los resultados del pod, de las retroalimentaciones que dan todas las profesoras, las personas que están ahí maravillosas, de verdad que les agradezco muchísimo porque le ayudaron mucho a mi niño también todos, todas las personas que estaban ahí. Y, pues, me hacen comentarios y me dicen: "Mire, su hijo se para, distrae a los demás, es bien disperso, Corre por él todos lados. corre por todos lados", etcétera. Ese momento en esa Tenía mañana 3 años ahí Efra, ¿verdad? ¿O tenía menos de 2 y 3? meses, 2, 2 imagínese. y Ajá. meses, ajá. Y, pues, me llama la atención porque son comentarios que en algún momento,
pues, a mi mamá, a mi papá, le hacían de su servidor cuando estaba allá en la escuela, sobre todo, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, era cuarto, quinto, sexto grado, si la memoria no me falla por ahí. Y cuando digo que son comentarios bien crueles, pues es porque yo los viví. Y cuando le digo yo los viví, porque pues me llamó la atención esos comentarios que me hicieron, platicando con usted ya en las terapias de los sábados con Efra, se lo comento, lo conversamos, y fue donde me dice: "Mario, esto es hereditario por la carga genética". Ah, caray. Ah, caray, dije yo, vea. Y pues me hizo la recomendación que siguiera el proceso con un psicólogo, que lo seguí y sigo con él. De hecho, en el tema de terapias, por lo mismo, abordando un montón de cosas paralelas también, maravilloso, realmente. Y bueno, hago todo el proceso de evaluaciones, de entrevistas, de todo lo que hace, ¿verdad? Para no hacer larga la historia, y resulta que, pues, efectivamente salgo diagnosticado también yo con trastorno de déficit de atención hiperactivo e impulsividad, para ponerle la cerecita al pastel. Y Yo lo también no me zafo, así que no pasa nada. y, pues, lo bonito está que justamente Pablo me dice: "Mire, lo ideal, Mario, es que", Pablo se llama el psicólogo, "que vaya con un neurólogo y que él pueda, pues, asegurar, validar, certificar este rollo". O sea, yo desde la psicología es lo que puedo hacer y decirle sí, en efecto, pero es necesario que pueda seguir ese proceso también para estar seguros en todo el entorno posible y poder tratarlo como se debe. Voy y resulta que efectivamente me recontraafirma, lo que les platico, más, muestras de autismo grado 1 y altas capacidades. Y ahí fue como nos dimos cuenta que por qué nos da por qué nos llevábamos tan bien. Sí, es correcto, O sea que Efra recibe su identificación y luego la recibe usted. es correcto. Y bueno, pero quizás antes de llegar, porque sí me llama la atención y quiero saber cómo esto impactó la relación entre ustedes, quiero saber cómo eran las interacciones de Efra Ah, claro. antes, o sea, cuando estábamos, o sea, cuando no habíamos Ujú, empezado, cuando ujú. yo recién capaz solo lo veía en la clase, ¿verdad? Me decían: "Hay un niño que quizás pueda necesitar tu apoyo", ¿verdad? Ah, ¿Cómo era la interacción de Efra usualmente con ustedes, con ya. Mariana y con el Ujú. resto de personas? Pues hasta antes que en el pod nos hicieran ese comentario, nosotros lo veíamos como es, como todo niño, ¿sí? No es que sea un niño que fuera de esta dimensión, o qué sé yo, no, no, al contrario. Comer, o sea, llorar, ¿Alguien lo súper es? ¿Alguien lo es? no, justamente, y eso es lo interesante y lo bonito de todo, o sea, un niño sí, o sea, lo digo así con toda la intención del mundo, normal como todos, ¿sí? Con toda la intención del mundo lo digo de esa manera. Comía su fruta, todo, absolutamente todo. Lo único que cuando nos llama la atención es su tema de comunicación, en ambas vías, ¿sí? Tanto nosotros hacia él y él hacia nosotros, las 2. Porque en efecto veíamos que Mariana ya empezaba a balbucear, y siendo de la misma edad, sin ánimos de comparar, pero uno obviamente tiene un parámetro el tener a los 2 niños de la misma edad. Y veíamos que justamente frenó. Entonces, ahí es cuando comenzó, porque a Mariana nosotros le decimos Tuti de cariño, y era Tuti, y ahí inmediatamente giraba su cabecita. A Efra, Chinito, Efra, Diego, y se quedaba. Y ahí al ratito, o sea, volví a ver. Entonces, ahí es donde justamente nosotros notamos que había algo, ¿sí? Que tratar. No es que fuera anormal, ¿sí? Sino que en su tema de comunicación que estimular. O sea, que había como una diferencia entre lo que veían con Marianita, a pesar, pues, que eran mellizos, con lo que veían con Efra. Sí, Y bueno, reciben una vez empezamos a trabajar, pues, se llenan los miedos igual, ¿verdad? Decía un empezó a decir un par de palabritas, nos dimos cuenta que era un procesador gestáltico del correcto. lenguaje, que además ese era otro tema que para ustedes creo que sonaba ¿Qué es chino cuando esto? lo empezamos a hablar. Ajá. ¿Cómo fue para ustedes cuando les dije: "Miren, existe esta otra forma de procesar el lenguaje, no es
no es anormal, ¿verdad? Ujú. Es una forma natural. O sea, ¿cómo fue para ustedes reconocer esta nueva forma de procesamiento? Un reto, definitivamente, porque, pues, ni idea que eso existía. Sí, o sea, obviamente uno escucha hablar del autismo, un sinfín de cosas, y creo que lo primero que uno escucha es: no hablan, no expresan emociones, son agresivos, caminan de puntitas y se tapan los oídos. Eso es lo que uno escucha del autismo y uno dice: "Ala, mi hijo no va a hablar, mi hijo no va a tener empatía". Eso, o sea, ese prejuicio es el que primero a uno le viene a la cabeza por el desconocimiento, ¿sí? Que no es malintencionado, simplemente es una ignorancia que no es malintencionada, ¿va? Y uno se asusta, o sea, al escuchar eso. Pero al iniciar el proceso uno va entendiendo que es algo que se puede estimular y se puede trabajar. Me encanta, o sea, y que cuando le acompañamos de la forma que él entiende mejor, como que él también avanza. Correcto. Y aquí nos lleva como empezaron a ver sus primeros avances, y quiero saber como qué cambios empezaron a notar en Ujú, casa, cómo empezaron a cambiar las interacciones, porque bueno, hasta puedo pensar en la relación que tenía con Mariana, como que ujú. muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros cambios que ustedes dijeron: "Hey, como que la terapia está funcionando"? Que entendía por su nombre. Eso fue una de las cosas principales que creo de lo más bonito, porque mi hijo tiene el nombre de mi bisabuelo, que fue quien fue el papá para mi mamá. Entonces, y yo todavía lo conocí, mi bisabuelito murió a 99 años, lo que nosotros conocemos por muerte natural, y todavía yo tengo un vivo recuerdo de platicar con él, de convivir, un viejito hermoso de 1,90, blanco, 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 con ojos celestes claros, que ni, o sea, de salvadoreño no tenía nada, o sea, físicamente hablando, y su personalidad Era maravillosa. Sí, cabal. salvadoreño premium. Y una personalidad hermosa, el viejito lindo, escuchando marimba en la KL, o sea, bien me acuerdo, en su mecedora, pegando con la uña y silbando. Y al ver ese viejito bonito, cómo cuidó a mi mamá, amó a mi mamá, pues, él decidió ponerle Diego Efraín a mi hijo, por él. Y entonces todo eso lleva un contexto tan bonito cuando él comienza a hacer caso por su nombre. Comienza que yo le digo: "Efra", y él comienza a volver a ver y a atender a su nombre, más que volver a ver, es atender a su nombre, es Y era ¿se entender. acuerda que era con la canción que yo siempre le decía: Ajá, "Efraín, Efraín"? correcto, sí. Y Sí. justamente ahí, y comenzar a comprender que él, para decirle: "Efra", no sé, voy a inventarme, tomemos agua, hay que darle un mensaje completo para que él inicialmente pudiera comenzar a procesar la información, a entender la información de lo que uno quería generar con él, en interacciones, en comunicación y en todo lo que fuere. Y fue muy bonito, creo que fue uno de los momentos más emocionantes para mí, por el contexto que les platico, de que él atendiera a su nombre al decirle: "Efra, vení, Efra, ¿querés? Efra, mira", y él inmediatamente volviera a ver. Fue una de las cosas más emocionantes para mí, y la otra, escuchar la palabra papi, por primera vez. Mm, Sí, qué emoción, las mm. lagrimitas, Sí, todos lloramos. totalmente. Eso me encanta. ¿Y hay algo que quizás en su momento a usted le parecía imposible, pero que ahora ya como que es realidad? Uy, nos echamos el día, Sarita, pero lo voy a resumir de esta manera. Hoy es viernes, el miércoles, sí, miércoles de esta semana, miércoles 12, fue la clausura de Kinder 4 de los 2, y fueron 2 cosas puntualmente. Uno, bueno, varias, pero quizás las voy a resumir así. Uno, verlo integrado por completo en un entendimiento, intencional, voy a ser bien enfático en ese punto, no rutinario, no gestal, sino ya intencional integrado, ¿sí? Con lo que tenía que hacer. Las coreografías, lo de karate, siéntense, párense, participó activamente en todo en una coreografía que hicieron donde a él le dieron un sol
y él estaba haciendo la rutina tal cual. O sea, ya no era algo gestáltico que era repetitivo por imitación, sino ya era algo natural de él lo que estaba haciendo, integrado con sus compañeritos. O sea, ver lo que él volvía a ver a sus compañeros cuando la profesora les decía el nombre a cualquiera, que Martín, que cualquier nombrecito, él inmediatamente volvía a ver a cada uno de ellos. Entonces yo me le quedaba viendo. Y para mí eso fue muy significativo, porque eso quiere decir que el niño ya tiene un mayor entendimiento con una intencionalidad completa a su contexto. Y lo otro, pues el comentario de su profesora, Miss Maite, que es un ángel también, de verdad, en todo el sentido, porque ella nos dijo, a su mamá y a mí, Efra es otro niño. Efra es otro niño de cuando inició Kinder 4, ahorita que estoy finalizando y entregando lo que pase a Kinder 5. Él está integrado por completo con sus compañeros, juega con sus compañeros, ya salta en sus 2 pies, atrapa con sus 2 manos, hace su tarea solo, y lo confirmo, pues yo hago las tareas con él prácticamente todas las noches. Recorta él solo, colorea él solo, participa en clase de manera intencional. Cuando a mí me dijo eso, o sea, para mí fue, ala, o sea, mi corazón se llenó de alegría, pues, Y sencillamente. Mario, cuando se refieren a que participa en clase, ¿a qué se refieren, no? O sea, porque quiero Mm, como ahorita hemos hablado de participar de forma corporal, pero quiero como que ahondemos ujú, un poco en la de comunicación acuerdo. hablada que también, Efra tiene, ¿verdad? Entonces, Mm, ¿a qué se refieren con participar? ¿A qué se ujú, refiere? Bueno, cuéntame más como sobre eso, la claro. comunicación que él ahora tiene con otros. De acuerdo. Hay algo, Sarita, que quizá voy a empezar por ahí, que una frase que usted nos dijo una vez en una terapia en un sábado, que la estimulación para el estudio de la escuela empieza en casa. La estimulación correcta, por supuesto, empieza en casa. Y esto independientemente alguien pueda tener una neurodivergencia o no. Eso es independientemente del caso. Porque obviamente si uno de papá estimula de manera correcta, al niño le va a ser atractivo el estudio, las tareas y lo que tenga que hacer de manera en su nivel educativo, cualquiera que éste sea, ¿no? Y con Efra comencé a preparar el ambiente de estudio. Cuando a él le comenzó a gustar la música de Mario Bros, o Mario Bros en general, no solo la música en general, yo les ponía la canción de Mario Bros, de Mario Viejito, dice mi hija, me partió el corazón, me hace Mario Viejito, lo jugó tu papá, le dije yo. Este, y Y y él le decía: "Okey, vamos a agarrar Energil, unas monedas, qué sé yo, al terminar la tarea". Ahí comenzó. No mentiré, y con mucha pena lo digo, que hubo un par de ocasiones que sí perdí la paciencia, y pues fui muy No fuerte con sería él. papá, Sí, sí, no no, sería papá. de acuerdo, pero, pues, no deja de dar pena, vea, o sea, esa acción, porque uno sabe que no es correcta, esa forma de proceder. Ya al siguiente día, la siguiente bueno, sí, el siguiente día, la siguiente noche, que ya estábamos haciendo tareas, antes que estuviera con él, antes de iniciar las tareas, agarré a mi niña y a Efra, y empecé por Efra, y le digo: "Mira, Efra, mi amor, quiero disculparme con vos. Papá se equivocó. No es la forma correcta de actuar de papá, y me quiero disculpar con vos, perdóname". Y Mariana se me quedaba viendo. "Vení, mi amor", le dije yo. "No lo sé, solo quiero decirte y y disculparme con vos y pedirte perdón, porque viste actuar a papá de una manera que no es correcta, porque papá no tiene que ser así con sus hijos, con ustedes 2, ni con nadie, pero menos con ustedes 2, pues, o sea". Y ya, pues, los abracé y los 2 me dieron un beso, hicimos las tareas, y de ahí fue un punto de inflexión muy bonito, porque noté que Efra comenzó el reto que teníamos, ¿no? De la pincita al inicio, comenzó a hacer tus tareas y ya ahora las hace solo. ¿Por qué doy este contexto? Porque desde ahí para acá, Efra dio un salto espectacular, pero espectacular. O sea, su interacción, su participación en clases era, contemos, y Efra, 1, 2, 3, 4, 5, se saltaban números. Y ahí es donde uno cuando comenzamos a ver que ya no era algo gestal, porque se saltaban números, los contaban en desorden o qué sé yo, y él iba diciéndolos también, 1, 5, 7, 8, 3, etcétera. Y la profesora Miss Maite preguntaba: "¿Qué letra es esta?". "Ah". "¿Qué letra es? ¿Qué figura es?". "Cuadrado".
sol, luna, qué sé yo, lo que fueran generando en preguntas la profesora. Y eso es una de las cosas maravillosas y un logro espectacular que definitivamente, y lo diré de esta manera, sin ánimo de comparar de nuevo, uno con un diagnóstico tardío, lo diré así, logró sobrevivir, subsistir y llegar a donde está con tropezones, etiquetas, y un montón de cosas más, sí, que a uno se le graban y a uno lo marca, y bien fuerte. Ahora Efra y Marianita también, ¿no? Porque van a la par y le ha servido un montón a mi niña también, porque aplicamos lo mismo, porque son temas de estimulación. La terapia es al 2 por 1 con Es correcto. Y porque es tema de estimulación, entonces también le ayuda a ella, ¿no? Y ver a Efra ya ahora que le dice a su hermana: "Mariana, juguemos. Mariana, vení". Efra me dice: "Papi, quiero ver tele. Papi, tengo hambre. Papi, quiero ir al baño". Y estoy dando ejemplos como tal. O sea, llego, ya de trabajar: "¿Cómo estás, mi amor?", le digo. "Bien". "¿Ya cenaste?", hijo. "Sí". "¿Qué cenaste, mi amor?". Frijolitos, y me enumera de uno en uno lo que ha comido. Lo que haya comido, ¿no? De que sus pancakes, qué sé yo, no importa el tiempo de comida. Cierto el tiempo de cena, porque es cuando regularmente ya están despiertos por la mañana, cuando llego, ¿no? Me Y me lo encanta. enumera con toda la intención, y intencional por completo, sin ser ya de nuevo, no es que el Gestal vaya a ser un liquid paper, vea, ya vaya a desaparecer, sino que O que el sea tema malo, o no, sea, es no correcto, tiene nada no, de malo. en Ajá. lo absoluto. Al contrario, realmente es algo sabiéndolo estimular a Efra y a cualquiera que pueda estar de esa manera, es maravilloso porque Efra tiene una retentiva espectacular. O sea, Efra se puede la oración en la bandera, se puede el himno nacional, cuenta en inglés hasta Ajá, 100. cuando se sabía el nombre, la lista de los compañeros que Ah, era sí, 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 Diego, Jaime, na, 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 sí, 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 Vicente, y luego eh, empezaba a decir el del siguiente compañero. es O correcto. sea, me encanta. Quizás creo que y también es impresionante porque estamos hablando de un Efra que al principio no hablaba, luego empezó a decir aquí, luego empezó ya a formar frases y ahora está haciendo sus propias oraciones, Ujú, conversando, y hay un ir y venir muy muy bonito, muy natural, y quizás aquí siempre me gusta como aclarar, ¿verdad? Esto no es como un proceso mágico, porque llevamos claro. 2 años metiéndole con muchas ganas. Y quizás eso me gustaría saber, ¿qué parte del proceso terapéutico? Porque ustedes han sido parte de todo. Yo nunca ha sido como que Efra entra conmigo y yo y solita, no, ¿verdad? Siempre entran ustedes, yo iba a la casa o con los Sí. maestros, tenía que haber un maestro, o sea, como que siempre tratamos de que fuera el entorno también el que se enriqueciera. Pero, ¿qué parte de todo ese proceso considera que fueron como las más valiosas para Efra y para ustedes como familia? Híjole, Sarita, quizás lo voy a decir así, la personalización del proceso terapéutico de Efra, porque, bueno, al menos yo, en mi desconocimiento, y lo diré así, o sea, llegar al punto de ir a hablar con los profesores, de decir: "Miren, Efra es así, y con Efra hay que trabajar así", pero no bajo una definición de que porque él es así, ese es Efra, no. Y eso fue lo más bonito de ese punto, que no es la identidad de Efra el ser gestal, en este caso. Efra es Efra, y tiene una neurodivergencia, sí, la tiene, y pero no es su identidad. Y eso fue de lo que más me gustó a mí, porque fue una orientación a los profesores muy bonita. Em, Llegar a casa en entornos donde él se sintiera más cómodo para generar una mejor o mayor estimulación, llegar a su clínica y ver que no es una terapia aquí, sino que es una terapia abierta de estimulación con música, con juegos, con juguetes, con texturas, con libros, y dejarlo ser a él. O sea, eso es lo que más me encantó a mí, que no había una limitación o un encajonamiento, creo que sería la palabra correcta, de decir, porque Efra es gestal, entonces la terapia tiene que ser para un gestal. No sé si me doy a entender.
con los Claro, o sea, y es como que también Efra corría y corremos con él. O sea, la Efra terapia se de ríe y deporte. riámonos con él, o sea, que hoy evolucionó la risa, ya no es y hoy es una gran carcajada. Entonces, O eh, también ahorita pienso, y aquí quiero dar como menciones especiales también a Amanda, porque oh, Amanda, sí, sí, Amanda sí, es parte del equipo de Mi Casa Abierta, es educadora especial, especialista en neuropsicología del aprendizaje, y ella como que cada mes les da como los orienta sí. y nos dimos cuenta que les encantaba Mario Bros. Y es como todo gira en torno a Mario Y fue Bros. Y ahora maravilloso, todo gira en a torno a Numberblocks. Numberblocks. Ajá, Ajá, entonces como que eh, todo va girando en torno a sus intereses y qué bonito que lo han podido sentir así. La verdad es que el compromiso que ustedes han tenido, la constancia ha sido tan bonita y bueno, suena despedida, pero no es despedida. no, Yo ya les dije que de mí no se van no, a deshacer tan ni fácilmente. queremos, o sea, ni queremos y que quede grabado. Sí, y a ver, Ah, me gustaría saber si hay, o sea, ¿qué le diría un papá? Y digo papá porque con mucha intención, porque usted sabe que en el grupo de la tribu claro, son como 4 o 5 papás, vea, de todos los que hay, es como muy claro. poquitos. Pero, ¿qué le diría a un papá que está dudando si participar del proceso de acompañamiento de sus hijos, de Ujú. iniciar terapia? Quizás voy a empezar un pasito atrás antes de hablar de un tema de que ya hay sospechas de una neurodivergencia por cualquier cosa. Voy a empezar un paso atrás. Creo que nosotros como papás, hablo de hombres, sí, igual las mamás, pero ahorita de hombres a hombres, tenemos una oportunidad maravillosa de ser papás presentes en todo el sentido de la palabra, sin juzgar a nadie, ni como hicieron las cosas nuestros padres, que yo estoy agradecidísimo con ellos y los amo con mi vida por todo lo que han hecho por mí. Han hecho, digo, porque siguen haciendo, y gracias a Dios los tengo vivos. Pero nosotros tenemos una oportunidad de hacer las cosas completamente mejor, no digo diferentes, mejor de lo que hicieron nuestros papás. Y no es que nuestros papás no hayan querido estar presentes, es simplemente que antes, desde la movilidad dentro del país era bien compleja. Yo vivía en Santa Ana, mi papá trabajaba acá en San Salvador, eran 2, 3 horas de trayecto, ida y vuelta. A razón de eso llegaba noche por estar trabajando, no es que nos abandonara. Entonces, ahora la movilidad, la comunicación, la información, las herramientas, la terapia, todo está más al alcance. Y desde ahí uno debe de estar claro que debe de ser un papá presente en todo el sentido de la palabra. Y no hablo solo económico, eso queda en tercer, cuarto lugar, sinceramente, en importancia. No es que no sea necesario, sino que en el tema de ver que si uno es un papá presente, uno va a identificar esas, no alertas, sino esas situaciones con sus hijos que probablemente deben de ser tratadas, estimuladas. Y eventualmente cuando se tiene ya un diagnóstico como mi niño, que gestal, que pues trastorno de déficit de atención hiperactivo, que por ahí el espectro autista en nivel uno, em, de verdad que es una oportunidad más bonita para generar una conexión mejor con los hijos. Me Maravillosa, encanta. porque, sí, el miedo es una emoción natural en todo ser humano y estamos claros de ello, pero no nos debe paralizar. Al contrario. Uy, sí, ese Ujú. es un Sí, temazo, o sea, como siempre decimos, ¿verdad? O sea, sí hay miedo, pero el miedo no va a ser una razón para no hacerlo, o sea, correcto. porque a veces hay miedos que solo son miedos, Ujú, y hay miedos que se quedan en nada más en expectativas que nada que ver, ¿verdad? ujú. Me encanta Sí, y me impacta un montón. Y quizás para ir como dándole cierre a todo esto, me gustaría saber qué fue lo más útil. Quiero saber, o sea, por ejemplo, ustedes tenían acceso a ciertos recursos, teníamos sesiones, virtuales, teníamos presenciales, o sea, de como que todo. ustedes han pasado por un montón de Ajá. procesos con nosotros, y la verdad yo les agradezco porque han confiado con nosotros así, con los ojos cerrados, de verdad. Pero bueno, de todo lo que hemos hecho, ¿cuál dice usted? O sea, como uf, esto ha sido lo que más a mí me ha servido. Yo creo, Sarita, Y que ya dije que obviamente íbamos a durar 15 sí, minutos y cabal, aquí y estamos en el mentiras. minuto 30. Este, no, Sarita, yo creo que sumado a la forma y el enfoque de las terapias de EFRA, es también la asesoría a uno de papá, porque regularmente uno dice, bueno, EFRA, en mi caso, en nuestro caso, ¿no? En mi caso, EFRA va a tener proceso de terapia por lo que hemos conversado,
pero para sorpresa mía, fue que también había una asesoría para papá, y no solo La era para terapia enfocarla era en más para ustedes que para en Efraín. efecto, o sea, porque era enseñarnos a nosotros cómo estimular a Efra. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no se trata de cómo lidiar con el niño. O sea, de verdad esa palabra no, en todo el sentido, es cómo estimular correctamente a Efra, porque no es un sacrificio. El sacrificio duele y es Arte. coercitivo. O sea, es un esfuerzo por amor que uno hace hacia su hijo. Me encanta porque de hecho ni siquiera hemos hablado, hay una palabra que a mí no me gusta, que es intervención. Y no, Y nosotros no hemos hecho no, intervención porque no hemos querido cambiar nunca a Efra, ¿verdad? Y la verdad yo creo que los resultados que ustedes tienen son consecuencia también de esta coherencia de no hay nada que cambiar en mi hijo, simplemente lo vamos a acompañar para que explote su potencial correcto. y ya, ¿verdad? Él solito nos sorprenderá. Y a ese ritmo es que él ahora está yendo al baño, que ya nos avisa, Todo. que ya conversa, que ya se asusta. Eh, O sea, es a ese ritmo y según lo que él es, ¿verdad? sí, Entonces, me encanta. Y bueno, ahora sí, última. sí. En una frase, a ver, lo voy a decir bien, no voy a hacer que lo Ah, tuviera que resumir este camino, ujú. este proceso de acompañamiento en una frase, ¿cuál sería? Un camino de colores, lleno de aprendizaje y crecimiento. Me encanta. Ujú. Me encanta. Gracias, Mario, por este tiempo, por haber compartido toda su experiencia y yo me quedo con ganas de que platiquemos Uy, sí, otra vez sobre con neurodivergencias, gusto. porque siento como que neurodivergencia, paternidad, usted es como el tercer papá que llega a su identificación, gracias a la identificación del Claro. niño, ¿verdad? Entonces, es súper bonito, es parte de la persona que somos y lo valoramos, o sea, Ujú. amamos ser neurodivergentes. Sí, la Así verdad, que, bueno, sí. sí, 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 yo no quiero ser Ujú. normal. No, qué No, aburrido. gracias. Sí, sí. Ah, Pero bueno, le agradezco un montón no, con y gusto. bueno, qué gusto haber platicado. Espero que esto le sirva un montón a las familias que lo escuchen y espero acompañarles en los siguientes pasos que van con Efra. Ya cada vez lo siento como ya lo voy soltando un poquito más cada vez, Suspira. pero es parte del O sea, proceso da y alegría, pero también da nostalgia, pues las 2 cosas. sí, la Ajá. nostalgia, sí, la Ah, nostalgia. Pero bueno, gracias y gracias a todos los que nos vieron también. con gusto. Sarita, solo si me permite una última cosa, no se diagnostiquen por redes sociales, busquen un profesional, ¡Ay, es por favor. importante! Sí, Sí, no, de por verdad favor. tenemos que reunirnos para hablar Sí. de esto, porque creo que, bueno, primero que como siempre les digo a las familias, ojo de loca no se equivoca, les digo yo, vea. Yo Qué les gusto. digo ajá, yo le decía a usted, yo creo, ¿verdad? Deberían ir, Ajá, tal. Yo ya sabía, yo casi que ya ajá. sabía, pero siempre lo debe hacer un Claro, profesional, así es. siempre tiene que ser bien acompañados. Y saben que con ustedes puntualmente, yo viví algo que fue muy bonito, y es que muchas familias llegan a mí como ya casi que el último recurso. O sea, yo suelo ser como esa, o sea, porque yo sé que capaz no soy no soy la profesional que cobra más barato, no soy capaz la más accesible en términos, o sea, en otros términos, ¿verdad? Ujú, Pero sé que me llegan ya cuando están cansados y vieron que nada más, como que no claro, lograron hacer nada más. Pero que ustedes empezaron conmigo desde el antes, sí, y eso es como una de las diferencias que tienen con algunas de las correcto. otras familias. Y yo recuerdo cuando hablé con ustedes y les dije: "¿Cómo se sienten?", porque para mí es como que cuando alguien Claro. recibe la identificación, puede a veces marcarles y dolerles, y ustedes me dijeron: es que no ha cambiado Efra. Y como Ujú, que me sentí tan feliz porque dije: "Exacto, exacto", o sea, porque antes lo habíamos dicho, aunque, o sea, y si él es autista, sigue siendo autista, sigue siendo el mismo, no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, me encanta porque creo que ustedes han tenido como han llevado un proceso con profesionales éticos, pues, el proceso ha sido sí, bien amigable. ujú, Mención especial también a Lourdes sí, Rosa, que es nuestra psicóloga infantojuvenil. Ella es maravillosa, llevó el sí, proceso de acompañamiento de una forma preciosa. Ella hace la identificación no solamente en clínica, sino que fue a la escuela a ver, conversó conmigo, me preguntó qué pensaba yo, revisó correcto. mis informes. O sea, la verdad es que no fue a ojo de buen cubero sí es, no.
es todo un proceso, y para los adultos también. Sí, de acuerdo. Así es, Erika. Bien, gracias, Mario. No, con Un gusto. beso a todos.